Hola, estás en Emilius BGS. Nuestra presencia digital cada vez es más importante, y más aún cuando hablamos de mundos inmersivos como es la realidad aumentada y la realidad virtual. Hablar de avatars muchas veces es sinónimo de identidad. Por eso, hoy te voy a mostrar una plataforma que está impulsando esta iniciativa. Te presento Ready Player Me de Wolf 3D. Como siempre, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Existen varios estudios que hablan desde una perspectiva psicológica sobre el uso y la elección de avatars en mundos virtuales. Esto quizá viene desde la masificación de los juegos, donde podemos elegir personajes, ponerle un look que nos identifica y por supuesto agregar nuestro nombre o nickname. En juegos como Minecraft o Fortnite existe todo un metaverso naciente, donde las identidades están formándose. Además, ten en cuenta que muchas personas pasan horas y horas comunicándose, expresándose e inclusive asistiendo a eventos públicos en dichas plataformas. Definitivamente, las comunicaciones dentro de las realidades inmersivas son más potentes que una simple llamada, y hacia eso vamos. Por eso, nuestros avatars jugarán un papel fundamental para nuestra representación y expresión humana. Por ello, debemos tener la libertad de crear nuestra identidad sin restricción de plataforma, de género y entre otros factores. Una plataforma como la que ha construido Wolf 3D podría ser una solución. Wolf 3D ha construido Ready Player Me para crear avatars. Te mostraré a continuación cómo funciona. Al entrar a su página, vemos que se puede utilizar con varias plataformas de realidad virtual. Hacemos clic y procedemos a crear. Elegimos un género. Luego nos indicarán que debemos tomarnos una foto o utilicemos una. Hace poco acabo de tomarme una foto, así que la usaré. Al terminar de cargar, veremos nuestro primer borrador del avatar. Modifícalo a tu gusto. Por ejemplo, yo le pondré mi tono de piel. Puedes ver las opciones de ropa que existe. También podemos modificar el cabello y su color. En fin, las opciones de edición son muy amplias. Puedes pasarte varios minutos tratando de perfeccionar tu identidad para lograr la apariencia deseada. Otro punto interesante que debes tener en cuenta es que puedes crear diferentes avatars según la plataforma que vas a utilizar. De esa manera tendrás un look más formal o un look más relajado, depende de ti. Cuando tengas listo el avatar, podemos descargarlo sin problemas. Utilizaremos este link. Vamos a probar rápidamente con Mozilla Hubs, la conocida plataforma para crear cuartos virtuales para reuniones, eventos y charlas. Por supuesto, tienes que estar logueado para experimentar. Al crear o al estar en una sala, siempre tendremos la opción de poder agregar nuestro nombre y colocar nuestro avatar. Vamos hacia la opción de elegir un avatar y conectamos la URL que nos dieron en Ready Player Me y la pegamos aquí. ¡Listo! Quedó muy bien. Ahora, al entrar a la sala, podemos navegar utilizando nuestra apariencia. Incluso si nos tomamos un selfie, nos podemos ver sin problemas. Ready Player Me está masificándose. Cada vez está siendo usado por varias plataformas, creadores de juegos y usuarios en general. Por ejemplo, se puede usar también en Meeting VR. En fin, varias opciones. Ojo que el mundo de la realidad virtual no es el único lugar donde podemos usar nuestros avatars. Pronto haré un video conectando con realidad aumentada.
Si sientes que el avatar está incompleto, no te preocupes, que también podemos generar nuestra identidad de cuerpo completo, e inclusive adaptándose a un estilo cyberpunk. Realizamos el mismo proceso. Y cuando lleguemos a la etapa de la personalización, podremos utilizar un atuendo futurista. Hero Protagonist nos tendrá mucha envidia. Si crees que este estilo es muy extremo, también podemos usar un atuendo clásico. Este sería como para ir a eventos de trabajo. Diviértete experimentando. Lo mejor de todo es que podemos descargarlo y trabajar sin problemas en otras plataformas. ¿Qué te pareció Ready Player Me? Estaré realizando más pruebas y pronto tendrás más videos al respecto. ¿Te ha gustado este video? Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.